Ok, si me ayuda alguien a leer lo de Freud, concibió las etapas. Adelante. Freud concibió las etapas del desarrollo infantil en función de las partes del cuerpo y no acuerdo con la percepción, cognición, aprendizaje o formación de vínculos. Ajá, Decimos. sí. Por lo tanto, durante el primer año de vida, la gratificación física del niño se concentra en la boca. De aquí que se hable de una etapa oral en el desarrollo de los niños primero a tercero edad. No pasa a desempeñar etapas funciones para luego continuar con la etapa fálica, en la que Ajá. el pene y el clítoris, ay, ya me perdí. Se convierte en el punto de concentración de la energía. Sí, miren, existen, las neurosis no pueden provenir después de los 5 o 6 años. O sea, lo que le ocurre a un niño entre los 6 y los 12 años no produce neurosis. Esa es una de las teorías más atrevidas de Freud. O sea, él no descartaba las situaciones traumáticas. O sea, no decía que una situación traumática no te afectara, a lo mejor en esta etapa entre los 6 y 12 años. Pero no, las neurosis no pueden venir después de los 6 años. Ese es un dato muy importante. Y la neurosis se vincula con la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica. Dentro de la fálica, pues está el complejo de Edipo y el complejo de castración y la envidia del pene. Si podemos continuar en la descripción freudiana. Adelante, alguien que me ayuda. Yo. Cristian. Va. Ok, viene de ahí. En la descripción freudiana original del desarrollo sexual del niño se destaca especialmente el autoerotismo, es Sí, decir, los cambios que se verifican en el cuerpo del pequeño en las relaciones que por entonces empieza a entablar con su medio. Freud creía que la etapa oral se caracterizaba por la dependencia del infante al pecho de la madre. No obstante, la oralidad cambiaba luego de objeto, ya que la satisfacción se encontraba en la masticación y el chupeteo. sí. Bueno, espérame un tantito, mi buen amigo Cristian. Eh, Nosotros usualmente creemos que nada más existe una etapa oral, pero él la subdividía en tres instancias muy diferentes. O sea, la del contacto, o sea, el pecho puede producir, y de hecho produce tranquilidad, porque el niño se siente protegido, se siente, el puro contacto con el pecho, esté o no comiendo, le da su protección. ¿Sí? Entonces, las personas que se fijan, que quedan fijadas en esa etapa, este, van a ser muy dependientes, ¿sí? Pero también existe la otra etapa que sería la de la succión. O sea, como decir, tienes que darme, o bien para quedar bien contigo tengo que darte. O sea, la leche representa el conocimiento, representa un regalo, representa muchas cosas para un neurótico. O sea, un neurótico que está fijado, porque las neurosis son fijaciones a la etapa oral analofálica. Entonces, si está fijado en la etapa oral de tipo succional, le van a gustar los regalos o dar regalos. Para el neurótico de esta etapa es muy importante dar, o bien que le, que le den algo, ¿no? Puede ser que le den cariño, puede ser que le den, o sea, se puede simbolizar de múltiples maneras, ¿no? Que le den datos, que le den conocimientos. Entonces, bueno, y luego la última era la del, las mujeres que están amamantando, a veces dicen que el niño les muerde el pezón y que les duele.
O sea, dentro del momento en que está el amamantamiento, a veces el niño apachurra con fuerza, eh, pues sí, el pezón de la madre y le duele. Entonces, ese tipo de fijación también la contempló Freud y hablaba que esta situación se daba en personas que tenían que en la edad adulta eran neuróticos en el sentido de estar constantemente molestando a los demás. De hecho, la palabra sarcasmo, que es griega, viene de comer la carne. Fíjense, sarcos, ¿sí? Es carne en griego. Entonces, el sarcástico, o sea, la persona que es que se burla de los demás, o bien que es muy destructiva con sus comentarios hacia los demás, es porque está fijado en la etapa oral, pero de tipo mordente. Entonces, también es una neurosis el criticar de manera excesiva a otras personas. No sé si les va quedando un poquito más claro este asunto. ¿Sí? ¿Comentarios? Nada. Bueno, adelante, Cristian. O bueno, o quien guste. Hola, hola, no. ¿Le ayudo? Sí, Aunque Freud no descartaba el trauma como causa de perturbación, entendía el desarrollo del niño como un proceso interno, apenas relacionado con la intención con la madre u otros encargados del cuidado del pequeño. No fue sino hasta la vejez avanzada cuando Freud comenzó a considerar la importancia de la relación del niño con la madre. Antes de esto, a las madres se les definía principalmente como agentes que atendían las necesidades de sus pequeños, sí, aliviando las tensiones acumuladas en las que el niño percibía ciertos peligros. No se pensaba entonces que las madres son personas con las que los niños interactúan emocionalmente y quienes proporcionan estímulos en ocasiones de aprendizaje, como la liberación de las tensiones. sí. Miren, este es un punto también muy importante que tiene que ver con la crítica hacia el propio psicoanálisis que hacen otros autores posteriores, principalmente Erik Erikson, con sus 8 etapas. Para él es mucho más importante los vínculos, la relación, el cómo te llevas con alguien, desde la primera infancia hasta durante todo el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Y tiene mucho menos importancia los primeros 5 años de vida. ¿Por qué afirma esto Erik Erikson? Bueno, hay muchas personas que no están de acuerdo, porque Freud no quiso ver en la madre, porque en su época no se miraba que la madre fuera capaz, digamos, de influir con su amor en la personalidad del niño, por la interacción, porque hay madres mucho más, nomás van y te cambian el pañal y no están ahí contigo, no están jugando contigo, no te dan apoyo emocional, no te dan cariño, no te dan, o sea que son más frías. Obviamente que eso no lo vio Freud. Para Freud era la situación en el momento en que la madre daba el alimento al niño y de ahí sacó toda esa teoría. Realmente, viéndolo con ojos así más objetivos del siglo XXI, acertó Freud en todo. O sea, todo este asunto de la neurosis es totalmente comprobado, ¿no? O sea, aunque sí le falló hablar de los vínculos, por ejemplo, para Freud era más importante el vínculo con el padre. O sea, el niño, las broncas que tenía con el padre, ¿no? Es decir, el papá era el intruso que le quitaba a la mamá cuando le estaba dando leche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para Freud fue más importante el padre que la madre. Ese fue tal vez un desacierto de Freud, o tal vez una omisión, pero lo demás está comprobado. O sea, las neurosis no proceden de más años hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque son porque los primeros años de vida te marcan, ¿sí? El cerebro de un niño es una esponja. De hecho, los niños aprenden un idioma, los chinos, que está en chino aprender chino, lo aprenden en los primeros 5 años de vida.
Es más, en los primeros 2 años de vida ya están medio hablando el chino. Y si sus papás hablan chino y en la sociedad hablan español, como son esponjas, aprenden los 2 idiomas. Pero a ver, aprende inglés a los 10 años, ya no se puede, ¿sí? Entonces, les estoy poniendo este ejemplo para que vean cómo sí tenía razón Freud. O sea, en el sentido de que los primeros 5 años de vida marcan la personalidad y el desarrollo. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pero bueno, ahora, si gustan con lo que sigue, Yo le ayudo, profe. adelante. Gracias. Freud describía la sexualidad infantil como polimorfamente perversa, es decir, como compuesta indiferenciadamente de instintos que al principio no son Ajá, más que tendencias separadas, pero que finalmente se integran para constituir la pulsión sexual adulta. ¿Continúa? sí. Se tratará de explicar más a fondo este concepto. Con el concepto de perversión, Freud entiende que la sexualidad del niño no tiene un depositario en otro, de ahí que sea perversa, es decir, que completamente se vuelca hacia sí mismo. Y con el concepto polimorfo se alude a que puede tener muchas formas, como la oral de contacto, la oral mordente, la oral de succión, así como la anal expulsiva y la anal retentiva, para terminar con el énfasis en los genitales, que puede ser a través de la exhibición, de divertirse al manipularlos con su mano o de explorarlos con cierta frecuencia. Es decir, en la medida en que se haya sometida al juego de las pulsiones sexuales parciales íntimamente ligada a la diversidad de las zonas erógenas y en tanto que se desarrolla antes de establecerse las funciones genitales propiamente dichas. Sí, este fue un concepto que desató un escándalo en la sociedad de Viena, porque eso cuando lo publica Freud y no es comprendido por la sociedad. O sea, en ese entonces, obviamente, como ahora, había el delito de, ¿cómo se llama este asunto de los que se meten con los niños, los pederastas, los paidófilos o pedófilos? Bueno, entonces se le veía a Freud como un pedófilo. Cuando Freud hablaba de la sexualidad infantil, que era perversamente polimorfa, no, o sea, la sociedad no, como que nomás se fueron con la idea de lo que dijo Freud, pero no leyeron bien en su libro. Y obviamente pues lo atacaron muchísimo. Ese es como que el punto más duro para que podemos aceptar nosotros. O sea, lo que les dije el lunes, o sea, la sexualidad no nace con la adolescencia. O sea, cuando tú te conviertes en adolescente, o bueno, en puber, que viene la pubertad, pues, este, lo único que cambia son las hormonas. El cerebro está igual, no cambia nada del cerebro. De hecho, en el cerebro del bebé está la zona hipotalámica para la atracción sexual y todo está igualito. O sea, no cambia nada en el cerebro del adolescente. Lo único que cambia es la hormona, porque ya puede procrear y la mujer ya puede también procrear. Y otro detalle más que cambia es la atracción por el sexo opuesto, en general, que también puede ser por el propio sexo. Pero bueno, el punto es que Freud descubre que la sexualidad obviamente no es hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, es autoerótica. Es lo que veíamos un poquito más arriba. O sea, la sexualidad no puede ser dirigida concretamente hacia un objeto, porque la gran satisfacción sexual de un adulto, por ejemplo, no es tener relaciones con una muñeca. Claro que hay la perversión del fetichismo, pero si tú tienes una muñeca inflable, valga la expresión y lo digo con todo respeto, pues no es satisfactorio. ¿Qué es lo que satisface del sexo adulto? ¿Qué es lo que satisface? Saber que la otra persona está también sintiendo algo por ti y que tú estás sintiendo algo por la otra persona y que están como que construyendo algo. O sea, la sexualidad es como un vínculo, un puente para construir algo que más adelante serían los niños, ¿sí? Que sería el nicho, el hogar, la pareja, ¿sí? Pero en el caso del niño, sí existe sexualidad, nada más que no está hacia afuera, sino hacia adentro.
Eso es un dato muy interesante que nos permite entender por qué se crean estas fijaciones, porque la gente, todas las personas que somos neuróticos, porque para Freud todos somos neuróticos, en alguna medida, del círculo chiquito o del círculo más grande, pues ya un neurótico mucho más claro, mucho más específico y que sí se necesita atención, ¿verdad? Pero en general todos nos vamos hacia algún lado, ¿no? Entonces él hablaba de que el bebé, eh, 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 por ejemplo, todas las estilos o manifestaciones de la sexualidad adulta, por ejemplo, el sadomasoquismo. Sí vieron 50 sombras de Grey, ¿no? Donde se explora lo del masoquismo y el sadismo, ¿no? Bueno, eso es en el adulto una perversión, ¿sí? Porque es como estar fijado a la etapa anal sádica, porque la etapa anal tiene también divisiones como la etapa oral, que es la retentiva y la expulsiva. La expulsiva es sádica, ¿sí? Y la retentiva es como la gente que es muy escrupulosa, que constantemente se lava las manos, que todos los días se rasura, que es muy ordenada, ¿sí? Entonces, son como que de dos áreas, ¿no? Por así decirlo. Pero el bebé no está siendo sádico con la mamá, por así decirlo, sino que él hacia adentro siente satisfacción cuando le muerde el pecho a la mamá, o bien cuando la mamá lo acaba de agarrar y hace popó. ¿Por qué? Porque el bebé intuye, y esto lo decía Freud también más claramente en el libro, que molesta la popó a los papás. Esa intuición que tiene el niño de que molesta la popó es algo que los adultos han transformado en una idea totalmente errónea. Por ejemplo, cuando una tía chulea al niño y le dice, préstamelo tantito, ¿no? Y lo agarra al niño y el niño hace popó en ese momento, los papás dicen, mira, te agarró cariño, te agarró confianza, pero no es eso. En realidad el niño está tratando de ser sádico, este, anal sádico, ¿sí? O sea, el sadismo se vincula con la expulsión de las heces. Entonces, se fija, porque tiene que ver con una pulsión sexual, pero no sexual entendida como genitalidad, sino sexual entendida como algo mucho más amplio, ¿no? Entonces, también en el otro caso, la gente que se lava muchísimo las manos, que está muy preocupada de los microbios, que está siempre muy al pendiente de la limpieza, de la pulcritud, es gente que está fijada en la otra etapa, porque el papá hace expresiones de molestia y la mamá también, hasta vomitan las mamás a veces cuando están cambiando al bebé, de los olores que se desprenden de ahí. Entonces el bebé sabe que le molestan los papás. Entonces, si el bebé quiere molestar a los papás, hace popó, ¿sí? Entonces eso es el sadismo. Si quiere complacer a los papás, retiene la popó. Entonces, esos dos elementos, dependiendo de cuál de los dos sea más fuerte, viene la fijación para el futuro, y de ahí van a ser una persona sádica o una persona sumamente pulcra. Fíjense los opuestos, ¿eh? O sea, en realidad todo se vincula con esa etapa. Como les digo, se los explico con lo de los idiomas. Pues si un niño después de los 2 años trata de aprender otro idioma, le tarda 3 años en aprender. Hasta los 5 años lograría aprender otro idioma. Ya no es tan esponja, digamos. Pero los 2 primeros años de vida aprenden el idioma. A los 2 años ya están hablando. Bueno, medio hablando, pues les falta todavía mucha, eh, ¿cómo se dice? Mucho vocabulario y más verbos, qué sé yo. Pero sí, pues se da como eso, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Entonces, lo polimorfo es todas las expresiones de la sexualidad del adulto, que puede ser fetichismo, masoquismo, sadismo, a ver, échenle más exhibicionismo, voyeurismo, o sea, los que les gusta ver, este, pues sí, todas esas expresiones como muy específicas que tiene la persona
para lograr una sexualidad satisfactoria y que tienen que ver con ciertas perversiones, para Freud, se vinculaban con toda esa magnitud de situaciones que se dan en la primera infancia, que es de los 0 a los 5 años o 6 más o menos de vida, porque tiene muchísima tela de dónde cortar, ¿no? La etapa oral le da tres fijaciones que lo van a volver neurótico. La etapa oral le da 2, pero aparte, esas 3 hay que multiplicarlas por 2. ¿Por qué? Porque puede ser que predomine o se inhiba. O sea, el contacto puede ser que sea rechazo o puede ser que sea dependencia. O sea, en la succión puede ser que el niño sepa que le duele la madre y quiera ser muy respetuoso y no la muerda, ¿sí? Entonces, en la edad adulta va a ser una persona muy inhibida para hablar, no va a querer molestar con su voz o no va a querer molestar, va a ser muy, eh, o sea, externamente va a parecer una persona muy respetuosa, ¿sí? Pero al revés, va a ocurrir también, puede ocurrir que se fije, crea la fijación a la inversa en morder, entonces va a ser sarcástico, va a ser burlesco, no va a ser respetuoso, va a hacer comentarios desagradables, va a hacer a decir cosas incómodas, ¿sí? O el otro que les digo de la succión, puede ser que sea muy receptivo de regalos y sea la forma como conquistes a esa persona. El regalo puede ser una palabra bonita, puede ser un collar, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, o bien puede ser a la inversa, que rechace todos los regalos, que se sienta incómodo, con cuando le dan, por ejemplo, si la mamá ya se quiere ir y el niño está succionando la leche todavía y se siente incómoda la mamá, le transmite al niño también la idea de que la deje hacer su vida, ¿no? Y de que no succione tanto. Entonces ese niño va a tener una fijación en la edad adulta de no aceptar. ¿Para qué? Para no incomodar a los demás. No, no, no. O sea, es la típica gente que va a una casa y hay muchísima comida, bebida, y no, 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 muchas gracias, yo sí estoy bien, ¿sí? Ese estaría fijado en la etapa de succión, pero invertida. Toda etapa tiene dos caras, ¿eh? Igual en la sádica tiene la otra, por ejemplo, los policías que buscan quién cometió el crimen, están fijados, según Freud, en la etapa eh, de succión, pero, perdona, en la etapa anal, pero en la sádica, pero invertida. O sea, son gente que busca sádicos para meterlos a la cárcel. O sea, la gente que es malvada, que roba, que mata, que hurta, que delinque, que hace cosas malas, va a tener siempre una contraparte, o sea, un policía que lo va a andar buscando. Entonces ese policía, según Freud, para que pueda sentirse mejor con su neurosis, pues anda buscando a los sádicos, pero porque está fijando en la etapa anal sádica invertida. O sea, hay que multiplicarlas por 2 siempre, porque se pueden ir a los extremos. Igual, la gente que es bien cochina, que nunca se baña, que tiene un desorden en un tiradero donde quiera, y que toda que trae una de ideas bien confusas en la mente, no las puede acomodar bien, está fijado en la etapa anal retentiva, pero inversa. Porque cuando la tiene retentiva normal, son gente muy pulcra, muy cuidadosa, muy ordenada, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Sí les va quedando claro todo esto? Sí. ¿Sí? ¿No tienen alguna duda? Con la explosiva, porque ahorita, bueno, ya me respondió la duda que tenía de la retentiva, pero cuando es la explosiva, ¿cómo suelen ser los adultos? Es la sádica, ¿sí? Bueno, se me está pasando también a hablarles de la etapa fálica. Si quieren, termino con esto. Bueno, rápidamente, la etapa fálica, ahorita nos vamos a volver a conectar, les estaba diciendo, para ver si no tienen problemas de que vayan a algún trabajo o algo, si se pueden volver a conectar, porque es mucho material. Y les voy a dejar unas preguntas para el lunes, que serían el examen. Entonces, por eso les pido que nomás por esta ocasión, si gustan,
tengamos 2 sesiones, porque es mucho material y tengo que explicárselos. Como no hice PowerPoint, si alguien se tiene que ir, no hay problema, pues les dejo la grabación. ¿Sí? No he subido No hay ahorita problema, grabación. profe. Bueno, me parece excelente esa buena actitud. Miren, el que está fijado en la etapa fálica, que es el último punto de fijación, que coincide con el complejo de Edipo. Fíjense, hay gente que es bien celosa, porque la fijación puede ser a la etapa fálica, que sería presumir, exhibir, o sea, los exhibicionistas de la edad adulta, pues que les gusta que los vean, ¿sí? Porque hay gente que sexualmente hablando, le gusta ser vista, y hay gente que le gusta ver, ¿no? O sea, hay de las dos. Pero el fálico, le gusta, el que está fijado en la etapa fálica común y corriente sería el exhibicionista. Pero no nomás en la sexualidad, sino exhibir sus éxitos, sus triunfos, su casa, su coche, no sé. Estas personas que se van al norte y regresan con unas camionetotas gigantescas, son gente, y que hacen mucho ruido además, o gente que trae moto que hace mucho ruido, son gente fijada en la etapa fálica, porque les gusta exhibirse. Pero también hay la etapa fálica inversa. Hay gente muy inhibida que no les gusta que nadie sepa. Es la gente que en Facebook no publica nada, nunca, no sabes nada de su vida. Nomás ahí lo tienes de contacto, pero no le hace caso. No, siente como mucho miedo por exhibirse. O sea, está al revés. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería, también él habla de que en la etapa fálica también tiene que ver con la exploración, porque explorar los genitales, porque el niño empieza a tocarse, o la niña también, esa zona, y es una cuestión como de explorar qué tengo aquí, para dónde se mueve, qué sé yo, en el caso de los niños. Pues imagínense, ¿no? Todas las opciones de exploratorias que tiene el niño. Es cuando empieza a explorar su cuerpo. Entonces, esto dice Freud que los que están fijados también en esta etapa sería fálica, exploratoria, son gente que le gusta mucho viajar, o le gusta mucho leer, o le gusta mucho ver películas. Pero también hay el inverso. O sea, acuérdense que se multiplica por 2. El que está fijado en la etapa fálica exploratoria inversa sería el que no le gusta salir nunca de su casa. El que es, para él vacaciones es ir a splash. Y nomás media mañana porque tiene que regresarse a su casa. O sea, es gente que no le gusta explorar, o sea, le tiene miedo a la exploración, por así decirlo. Pero es algo como neurótico, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la mamá lo regañó por andarse agarrando el pene al niño. Déjese ahí eso, se lo voy a cortar. Yo un día escuché a una mamá decir eso, porque el niño estaba cambiando y cuando le abre el pañal, se agarra, era un niño ya como de 2 años, o sea que le ponían pañal porque no controlaba la pipí, tenía enuresis. Entonces, empieza, cuando le quitan el pañal, empieza a agarrar su pene, y entonces la mamá le dice, deje de agarrarse eso porque se lo voy a cortar. Entonces ahí es cuando se crea la fijación a la etapa fálica exploratoria, pero de tipo inversa, porque quiere complacer el niño a la mamá, y entonces no quiere explorar. Por lo tanto, en la vida adulta, en la edad adulta, traes la neurosis de no querer salir de casa, de ¿Esto se no querer, consideraría represión? es que, miren, todo tiene que ver con represión. Todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con reprimir algo, ¿sí? Para darle fuerza a algo. Pero en realidad tendríamos que hablar más bien de fijación. Nos queda menos de un minuto. ¿Alguna duda más para seguir ahorita con el tema? Se vuelven a conectar, ¿no? Ahí Sí, con la profe. misma liga. Ninguna duda, nos volvemos a conectar, profe. Sí, ahorita si quieren, tienen la duda de la diferencia entre represión y exploración y fijación, ahorita se las extiendo un poquito más, ¿sí? A ver, ¿a qué hora nos saca Zoom? Digo, Sí, profe. me tengo que esperar Ahorita nos conectamos. para que se active el video,
para que empiece a activarse a que corra el video. Ya, Por eso me tengo que esperar. Sí, sí.